Sean bienvenidos a un episodio nuevo de Oasis Podcast. Este es un episodio especial, es un episodio diferente a lo que han estado acostumbrados a escuchar. En primera porque no hay video, en segunda porque no hay como un tema en específico. Quise grabar esto para pues dar como una introducción que no había hecho, no había tenido el tiempo de hacer ni había sentido como necesario el hacerlo, pero sí, hay muchas cosas que me gustaría explicar. Me gustaría explicar varios puntos en este episodio. Esta vez me gustaría explicar por qué un podcast, eh, por qué se llama Oasis y algunas cuantas cositas más, sueños y cosas. Así que, pues es un gusto, más que nada, el hecho de las lo que ha significado este proyecto para mí, para mi corazón, para mi relación con Dios. Y primero que nada, si estás escuchando esto, quiero darte las gracias, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar y también eh, a las dos o tres personas que van a estar escuchando esto, sí, o sea, agradecer eh, y agradecer a las personas que han visto los videos también y que los han compartido o que ha sido de bendición para sus vidas. Eso es algo que me da gusto porque sé que es la palabra de Dios, sé que va más allá de mis habilidades o de lo que yo podría decir o hacer, sé que es el Espíritu eh, de Dios hablando y simplemente dar las gracias por escuchar. Pero no quiero dar muchos rodeos por regular. Eh, bueno, comencemos con el primer punto. ¿Por qué un podcast? ¿Por qué podcast? eh, en lo personal siempre había querido hacer algún proyecto que tuviera que ver con internet, ¿no? Ya fuera videos en YouTube, algún blog, algo. Yo siempre quise como dejar una marca digamos, de Juan Carlos, por así decirlo, dejar una marca mía, algo, quería hacer algo, contenido, quería crear contenido. Eh, pero más atrás en el tiempo, no es como que sea la persona más anciana del mundo, tengo 19 años, pero más atrás en el tiempo era una persona insegura, era una persona con muchos complejos, con muchos miedos, siempre me dio miedo hacer de todo, me daba miedo vivir prácticamente, ¿no? Y conforme fui creciendo he ido cambiando y madurando muchas cosas en mi ser, en mi interior, tratando muchas cosas con Dios. Y estando en Adime, en un programa en el que participé, que no he hablado mucho de eso, pero lo contaré en algún otro episodio. Eh, en el programa de Adime descubrí una pasión nueva y un deseo nuevo de predicar y de compartir la palabra, ¿no? De enseñar la palabra. Y creo que se ha convertido en uno de mis metas de vida, que sea predicar la palabra, enseñar la palabra a aquellos que no están dispuestos a escucharla. Y pues en medio de la cuarentena, estando encerrado en el programa, pues empecé a escuchar muchos podcasts. Yo al principio pensaba, no, qué aburrido escuchar a una persona 40 minutos hablar sobre algo, ¿no? En audio así, sin ver nada. Y la verdad es que ha sido de mucha bendición. Muchísimos podcasts han servido como inspiración para hacer esto, para comenzarlo. Y no sé, creo que es un formato muy amigable. Creo que es un formato en el que puedes expresarte de una mejor manera más que en un blog, más que en cualquier otra cosa. Eh, y creo que es un formato que te permite el hablar, el desarrollar tus ideas de una manera más clara, sin el temor de una cámara. Bueno, hay muchos podcasts que al día de hoy son con video, como el mío. Este no va a tener video, pero
como este podcast, en general, que cuenta con episodios grabados también. Pero la prioridad es como el audio. Que sea un formato que puedas escuchar en audio mientras vas en el camión, mientras vas, eh, no sé, lo que estés haciendo, ¿no? Y que sea como fácil de escuchar y en cualquier momento que puedas escucharlo, ¿no? Y total, con esto de la cuarentena, no había iglesia, no había servicios de mi iglesia. Yo estaba adaptándome a mi vida en casa después de estar en el programa por 6 meses, adaptándome a un nuevo estilo de vida y le pedí a Dios, Dios, ¿cómo puedo mantener mis dones, lo que tú has hablado a mi vida, esos sueños, cómo puedo mantener esa llama encendida? ¿No? O sea, ¿cómo puedo evitar que esa llama se apague? Y mi corazón casi, yo creo a los 2 días, algo por el estilo, fue como de un podcast. Empieza un podcast. Y yo estaba como de, no, ¿cómo yo voy a hacer un podcast, no? Pero lo oré, lo platiqué y fue como Dios dando luz verde a muchas cosas y dije, bueno, va. Empezamos un podcast y por lo mismo de las inseguridades, por lo mismo de mi manera de ser, quizá que si me conoces, si eres alguien que me conoce y ha convivido conmigo en persona, sabes que soy alguien que habla mucho, que tiene muchos datos irrelevantes, pero muy interesantes que compartir. Y, y dije, bueno, eh, en el pasado nunca pude hacer contenido por mis inseguridades, pero el problema es que en el pasado siempre quise que el que brillara fuera yo. Quise que la estrella o sea, que yo me viera como el más inteligente, que yo me viera como la persona que más sabía, o sea, yo quería, o sea, no sé, yo crecí con la generación que hizo famosa YouTube, ¿no? Yo crecí con la generación que empezó a ver YouTube. Ahorita ya existen Twitch, muchas cosas que no entiendo, pero mi generación creció haciendo famosos a los youtubers y yo quería ser un youtuber porque yo quería ser famoso y ser aceptado, temas que también luego me gustaría tocar, pero era como el anhelo de reconocimiento y popularidad lo que quería y actualmente, ahora que estoy haciendo esto con el tema menos popular de la historia, eh, pues es algo. De hecho, escuché un comentario de que yo quería ser como influencer. Y la verdad es que no. O sea, estoy hablando de la Biblia en el año 2020, que de lo que muchos menos quieren saber es de la Biblia, ¿no? Y ahora la idea para mí es dar a conocer eh, a Dios como el rey de este mundo, como al rey soberano de esta tierra, el creador del universo, dar a conocer a ese Dios amoroso, pero justo, dar a conocer eh, más allá de lo que se cree de Dios y también hablar sobre los cambios, o sea, la restauración entregada por Jesús, su muerte, su resurrección, su sangre derramada en la cruz por nosotros, redimiéndonos y dándonos una vida nueva. Y hablar sobre Dios y Jesús, creo que parte de lo que por qué también podcast es como quiero poder hablar de Dios y Jesús desde la perspectiva de alguien de 19 años. eh, es dejar en claro a mi generación que hay algo más allá de las cosas momentáneas que nos llaman la atención, ¿no? Y creo que así nace la idea de por qué un podcast, por qué no otra cosa. Eh, o sea, al principio tengo mucho conflicto en si llamarlo podcast, es como, no sé si llamarlo meditaciones, guión devocionales, un blog, no, para mí no es un blog o videoblog, es como videoblog guión podcast, así que más o menos va por ahí, ¿no? Eh, sí, creo que eso sería todo en la parte de la pregunta de por qué un podcast. Y creo que esta sí va a ser la más larga. ¿Por qué Oasis? ¿Cómo lo explico de manera sencilla? Eh, el desierto
es algo que en lo personal a mí siempre me ha llamado la atención. No tengo el gusto de conocer un desierto. Lo más cercano a un desierto que he estado es Colima y Panamá con temperaturas de 39 grados, 40 grados. Esos dos lugares sí, o sea, esos han sido los únicos lugares que yo podría como comparar con desierto y más bien es playa, ¿no? Pero nunca he conocido un desierto y en lo personal me parece de los lugares más hermosos del planeta, de las creaciones más magníficas de Dios porque es algo tan muerto, o sea, tan árido, tan seco, tan así, no sé, tan extremo en ese caso, pero con vida en su interior. O sea, con vida a su alrededor, vida que no podemos ver, que no podemos percibir, fenómenos increíbles, grandiosos sucediendo en medio del desierto, que no siempre podemos ver porque solo vemos como la condición de, del calor, ¿no? O sea, es lo primero que viene a nuestra mente, pero hay tantas cosas en el desierto, me encanta ver videos sobre el desierto porque, o sea, porque realmente es un lugar maravilloso, ¿no? Y en la Biblia, el desierto representa tantas cosas, pero sobre todo, podría decir, digo, esta es mi interpretación, no soy un teólogo, hay personas con las que hablo mucho, pero esta es, digamos, la interpretación que puedo ver en la Biblia. Eh, espero no estar equivocado, pero la interpretación que yo puedo ver en la Biblia sobre los desiertos es que sirvió para el trato en los corazones de las personas, ya sea el caso que fuera. O sea, hay muchas partes en la Biblia en las que vemos a personas en medio de un desierto, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más vivo podría ser Jesús, siendo tentado en el desierto por Satanás. Antes de comenzar su ministerio, Jesús pasó por el desierto. Jesús pasó por una etapa de prueba y de formación en el desierto. Y también podemos ver, o sea, hay situaciones, no conozco muy bien la situación de Elías, pero estoy seguro que también algo sucedió en el desierto. Está Moisés, Moisés antes de liberar a Israel también vagó por el desierto hasta que se casó y todo, ¿no? Pero hay muchas historias que hablan sobre los desiertos en la Biblia, pero la principal, que creo que las personas que no, esto, o sea, a mí parte también de lo que es mi meta es personas que no conozcan, que no conocen de la Biblia, puedan saber más allá de lo que creen que hay en la Biblia, ¿no? Que es un, o sea, podemos decir que es un libro increíble, pero más allá de ser un libro increíble es la palabra de Dios. Y el caso más como latente, más vivo que tenemos sobre el desierto en la Biblia es el caso de la nación de Israel, ¿no? Después de ser liberada por Dios de las manos de Egipto, de la mano, o sea, guiados por Moisés aquí en la tierra, pero gracias a Dios eh, son liberados de Egipto y son bueno, no, todavía no son condenados a vagar en el desierto, pero empiezan a andar por el desierto, ¿no? Y empiezan a andar por el desierto de la mano de Dios, con Dios guiándoles, cuidándoles. Suceden muchas cosas, es una historia larguísima que pueden encontrar, pero básicamente se abre el mar, mueren los egipcios, Israel continúa o sea, Israel empieza a padecer de hambre, de muchas cosas en medio del desierto, pero Dios siempre estuvo con ellos, a pesar de que Israel no podía verlo. Algo que va a ser una constante en el pueblo de Israel. Eh, eh, pero Israel, sí, o sea, se encuentra en el desierto y después de no sé cuánto tiempo, lo podemos ver también, creo que es en el libro de Números, el pueblo de Israel es, no quiero usar la palabra condena, porque Dios no los condenó, pero sí los obligó a pasar 40 años en el desierto sin llegar, 40 o 400. Bueno, los obligó a pasar muchos años
vagando por el desierto hasta que toda una generación falleciera porque no tuvieron la suficiente confianza en Dios. Wow, o sea, eso para mí es muy poderoso. No, el desierto pudo haber sido algo muy agradable y muy lindo de disfrutar, de haber continuado confiando en el Dios que había estado con ellos desde que los liberó de Egipto. Pero se volvió en un castigo, se convirtió en una, quizá para ellos sí lo vieron como una condena, pero se convirtió en un castigo cuando deciden alejarse de Dios y no confiar más en Él. Y la cita principal que pensé para, para dar como el, no el lema, pero sí el versículo base de Oasis Podcast fue Oseas 2:14, que dice lo siguiente: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. O sea, en el libro de Oseas eh, presenta a Israel como una esposa infiel, una esposa que ha sido infiel a Dios, que sería el esposo, por así decirlo, y muestra infidelidad, no, o sea, en muchos aspectos. La historia del pueblo de Israel es una que me cautiva tanto porque se compacta tanto con lo que es la humanidad actualmente y desde el pecado, pero es Dios persiguiendo a una nación que constantemente parecía huir de él. O sea, es algo, la historia de la nación de Israel es una historia de fidelidad de parte de Dios, pero de infidelidad de parte del hombre. Y a pesar de que hubo, iba a decir highlights, pero como puntos destacados en la historia de Israel, parte de algunos jueces, el mismo Samuel, David, líderes buenos, pero de todos modos muchas épocas muy oscuras, demasiado duras, condiciones en las que Israel se encontró vagando no solo en un desierto, literalmente vagaron en un desierto, pero no solo en un desierto literal, sino en un desierto del corazón, en un desierto de la mente, un desierto que iba más allá como de esta cuestión del desierto del calor, ¿no? Y aún así Dios se mantiene fiel y da esta promesa a través del profeta Oseas que dice que a Israel volverá o sea, la llevará al desierto y la va a conquistar de nuevo. Y le va a hablar tiernamente a pesar de todo lo que ha hecho Israel. Dios dice, yo la llevaré, la conquistaré y le voy a hablar tierno. Eh, Digo, yo no soy alguien muy bueno conquistando, pero conozco gente que sí. Y no sé si, o sea, si eres una persona que es casada o que tiene novio, quizá hubo algo especial que dijo esa persona para conquistarte. No creo que haya sido rudo y gritón y mandón. No, yo creo que cuando estás conquistando a alguien hay algo que tiene que llevar cierta nobleza en el corazón. Y así pasa con Dios, ¿no? A pesar de todo lo que hace Israel, Dios decide decir, o sea, la voy a llevar al desierto, la voy a llevar a esa condición complicada y dura, pero ahí le voy a hablar tiernamente. Y creo que eso es algo que ha hablado mucho a mi vida. Solemos ver el desierto como algo malo. Eh, Vemos, como lo decía al principio que empecé con este punto, vemos el desierto solamente como el calor, como lo extremo, como el sufrimiento, sin ver la vida que puede haber ahí. No podemos ver, y en lo personal, mucho tiempo se me dificultó creer que Dios podía darme agua en el desierto, que Dios podía darme vida en el desierto. Y es difícil creer que va a haber algo vivo en algo tan árido, como es que sigo intentando buscar la palabra, pero en algo tan desfavorable, ¿cómo va a haber vida? ¿De dónde va a salir el agua? ¿Cómo va a haber esperanza si todo lo que veo es arena?
Y de ahí nace la palabra oasis, ¿no? Un oasis que originalmente es un lugar de descanso, que es un lugar que puede ser de esperanza incluso en medio del desierto porque ahí hay agua. Y por eso está también esa descripción en el canal de YouTube. Creo firmemente que los desiertos de nuestra vida tienen el propósito de encontrarnos con el oasis de Dios, con su palabra, con su amor, con su esperanza. Que los desiertos de nuestra vida no son solamente para Dios como intentando hacernos sufrir o ser como un Dios injusto, sino como una oportunidad de ser conquistados tiernamente, ¿no? De ser conquistados por su voz de manera delicada, de manera amorosa. Y es difícil, ¿no? O sea, o sea, encontrar, no hay muchos, no sé si has investigado alguna vez cuántos oasis hay en el mundo. No recuerdo el número exactamente, pero no hay más de 15. O sea, y de hecho creo que 15 ya es un número muy elevado. No hay muchos oasis en el mundo literal. Y en el mundo espiritual te puedo asegurar que solo hay un oasis. Y es Cristo. Es Cristo y su esperanza. Es la palabra de Dios que no solamente la Biblia es la verdad, sino que además es una Biblia que es honesta. Y Dios siempre va a ser honesto contigo. Él lo dice en su palabra. Jesús mismo lo dice. En este mundo van a enfrentar aflicción, que podemos definir como luchas o problemas o situaciones complicadas. Las va a haber, las vamos a enfrentar. Pero línea siguiente Jesús dice, pero confíen que yo he vencido al mundo. Wow. Confíen que yo he vencido al mundo. Es algo muy poderoso, es algo muy real, es algo eh, único. No nos está diciendo que no, sí, sabes que en cuanto te vuelves cristiano, si me sigues a mí, Jesús no le está diciendo, si me siguen a mí, su vida va a ser color de rosa y todo va a ser perfecto y todos vamos a bailar sobre un campo de flores y con música alegre y eso va a ser la vida todo el tiempo cuando te conviertas en un seguidor de Jesús. No, no, la Biblia nunca dice eso, pero nos da esperanza en medio de la lucha. Obviamente vamos a tener tiempos de alegría, tiempos de gozo, pero debemos estar conscientes de que los desiertos van a venir, pero no son para siempre. O sea, para la generación de Israel que murió ahí fue para siempre, pero tenían la esperanza de que sus hijos sí verían la tierra prometida. Y creo que pudieron, la Biblia no lo dice, pero creo que pudieron descansar en eso. Creo que pudieron descansar a pesar de su error, pudieron descansar en el hecho de, wow, mi hijo va a ver la tierra prometida. Nuestro Dios tiene algo aguardando. Y por eso es oasis, por eso todo el concepto de el desierto tiene un propósito. Claro que lo tiene, aunque no puedas verlo, aunque no podamos verlo, como te lo digo, en lo personal, para mí o sea, me sigue costando muchas veces ver el propósito de un desierto. A menos que sea un desierto conocido, ya sé cuál es el propósito. Pero un desierto nuevo eh, también tiene un propósito. Y aunque no lo conozcamos, Dios nos invita a descubrir cuál es. Nos invita a ir profundo a su palabra y descubrir el oasis. Nos invita a tener una relación tan íntima que incluso la peor condición en la que esté nuestra vida tenga un propósito y una esperanza. Así es. Confía que yo he vencido al mundo. Eso dice Jesús. Confía en que en este desierto Dios te está hablando tan tierno que vas a terminar escuchándolo. Pero tu corazón necesita ceder.
Necesitas entender que necesitas a Dios. Necesitas entender que, que el oasis correcto, no un espejismo, que el oasis correcto está en Dios. Y hemos visto sobre el hijo pródigo, sobre el volver a casa. Vuelve a tu oasis. No vayas muy lejos. No te alejes demasiado. No vayas a vagar en el desierto si ya has encontrado el oasis. Si tú eres alguien que ya ha conocido de la palabra de Dios, no te vayas muy lejos. No vagues en el desierto. Eso no es lo que Él quiere para ti. E incluso si a ti ya te habló tiernamente una vez, créeme que lo sigue haciendo. A veces es duro, pero hay tanto amor en el trabajo de Dios. Hay tanto amor en las pruebas. Hay tanto amor en ver a Dios obrando incluso en medio del desierto. Este ha sido el episodio más largo, creo. O sea, con mi voz solo. Pero es mi invitación con estos 3 puntos. Uno, confía en que Cristo ha vencido al mundo. Dos, que el desierto tiene el propósito de que te encuentres con Dios. Y tres, que el único oasis, que el oasis correcto está en Cristo. Me emociona mucho lo que Dios vaya a hacer. Me emociona mucho lo que Dios pueda hablar a tu vida. Me gustaría terminar con una oración. Creo que no he orado al final en ningún episodio. Me siento más seguro haciéndolo sin mi cara en escena, pero me gustaría orar por ti. Padre, Padre nuestro Señor, gracias. Gracias porque hay vida en el desierto. Tú das agua en el desierto, das alimento en el desierto. Señor, gracias porque el desierto tiene un propósito. Y que incluso Jesús pudo experimentar algo de lo que el desierto puede traer. Y cómo Jesús enfrentó el desierto fundamentado en ti, fundamentado en tu palabra. Nos muestra la manera correcta de caminar por Él. Señor, es mi oración que nos lleves a ese punto de entender que tú eres el oasis correcto. Que tú no eres un espejismo, que tú no eres una falsedad, sino que eres un Dios real y vivo. Que eres el oasis para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que el desierto tiene un propósito y que tú estás ahí en el desierto hablando vida tiernamente, hablando esperanza, hablando amor. El desierto tiene un propósito: escuchar tu voz más claro, sin distracciones. Que volteemos hacia arriba y digamos: Señor, te necesito. Hazte presente. Guíame como guiaste a tu pueblo en el desierto. Tú eres mi guía. Sé nuestra guía. Tú estás haciendo todo nuevo, porque hay vida en el desierto. Oramos en tu nombre, Jesús. Gracias. Amén. Bueno, eso sería todo por este episodio. Va a haber algunos cuantos más especiales que sean solo para formato audio. Este es el primero. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.